Tenía 13 años cuando decidió no volver al hogar. No por rebeldía, sino porque el mundo allá afuera la estaba llamando. Caminó sin saber a dónde ir, guiada por el instinto y la promesa de que algo mejor la esperaba. En su libreta escribió: «Caminar no es huir, es recordar en movimiento». Los pueblos del norte se llenaban de buscadores, de cobre, de agua, de suerte. Luz se unió a ellos, sin pertenecerle a nadie. Dormía en refugios, ayudaba a cocinar, leía carteles viejos que encontraba en los caminos. Su curiosidad era más grande que su miedo. Doña Rosa la encontró una tarde sentada frente al fuego. «¿De dónde vienes, niña?» «Del viento», respondió Luz. La mujer sonrió. Desde ese día la adoptó sin papeles ni promesas. Le enseñó a cocinar, a negociar, a leer precios y entender miradas. Durante meses, el trabajo fue su escuela. Aprendió que el hambre no siempre se calma con comida, y que los hombres cansados también lloran cuando nadie los ve. El mundo tenía muchas heridas, y Luz empezaba a entender que tal vez había nacido para curarlas. Don Ricardo, un maestro jubilado, recorría el norte enseñando a leer. Luz lo escuchó hablar de justicia, de sueños, de palabras que podían cambiar destinos. Se acercó tímida, pidiendo quedarse a escuchar. Él le entregó un libro, y con él una llave. «Lee, niña, que quien aprende a leer, aprende a no rendirse». Cada palabra era una semilla. Aprendió a deletrear su vida en páginas ajenas. Descubrió que la pobreza no siempre está en la tierra. A veces está en los ojos de quien deja de imaginar. La mujer que la había alimentado con sopa y afecto se fue en silencio. Luz la despidió como había aprendido a despedir todo, con calma y gratitud. Antes de irse, Rosa le dejó una nota. «No le tengas miedo al mundo. Tiene más bondad de la que parece». Tenía 15 años y ningún apellido completo. Pero tenía algo que muchos no: propósito. El sur la llamaba con promesas de escuelas y oportunidades, y ella, que había aprendido a caminar entre ruinas, ahora caminaba hacia el futuro. La ciudad era otro desierto, pero con luces. En ella el hambre no era de pan, sino de sentido. Luz se sintió pequeña otra vez, pero también libre. Por primera vez nadie sabía de dónde venía. Tal vez era casualidad. O tal vez el mismo viento que la había traído hasta allí volvía a empujarla. Luz no sabía que esa pequeña noticia sería el principio de todo lo que soñó. Y también el inicio del dolor que aún no conocía. Llegó con una carta y un sueño. Frente al portón de hierro, niños y adolescentes esperaban su turno. Algunos habían dormido en la calle. Otros traían historias que no se contaban, solo se notaban en los ojos. Luz no sabía si ese lugar era un refugio o una prueba. Aún así, decidió cruzar. «¿Apellido?», preguntó la mujer. «No lo sé», respondió Luz. La directora suspiró marcando algo en el formulario. «Aquí tendrás uno nuevo». Y así fue como dejó de ser Luz para convertirse en Luz Romero, interna número 47. A veces, el futuro llega con otro nombre. La fundación tenía un ritmo de campamento militar. Horarios, tareas, silencios. No había castigos físicos, pero sí miradas que dolían más. Algunas niñas rezaban antes de dormir. Otras escribían cartas que nunca enviaban. Luz hacía ambas cosas. Entre tantas reglas, Luz encontró una excepción: María Inés. Una niña que creía que el cielo se abría cuando alguien reía con sinceridad. Juntas aprendieron a sobrevivir al ruido y al silencio. Y en las noches se contaban historias que inventaban para no llorar. Don Andrés no enseñaba solo letras, sino razones para usarlas. Decía que escribir era como respirar en voz alta. Fue el primero que le preguntó a Luz qué quería hacer cuando creciera. Ella respondió sin dudar: «Quiero ayudar a los que todavía no creen que pueden». En la fundación la lectura era un privilegio, pero la curiosidad de Luz era más fuerte que el miedo. En aquel cuarto olvidado encontró un mapa, un viejo diario y un fragmento subrayado que nunca olvidó.
El amor no es promesa, es resistencia. Lo copió en su libreta como quien guarda un tesoro. El invierno llegó sin permiso. Las goteras se multiplicaron y el frío se metía en los huesos. Luz intentó cubrir a María Inés con su manta. «No te duermas», le decía. Pero el cansancio era más fuerte que las palabras. Al amanecer, el silencio habló primero. María Inés no despertó. Nadie explicó mucho. Solo dijeron que la fiebre fue rápida. Luz sintió que algo dentro de ella también se apagaba. Esa fue su primera pérdida sin retorno. Esa tarde habló frente a todos, no con gritos, sino con verdad. Dijo que los huérfanos también merecían ser escuchados, no solo alimentados. Algunos maestros bajaron la mirada. Don Andrés aplaudió. Una inspección del gobierno descubrió lo que todos sabían y nadie decía: fondos desviados, medicinas vencidas y niños invisibles. Luz volvió a empacar su mochila, pero esta vez con algo nuevo: fe en su propia voz. No sabía a dónde iría ahora, solo que no volvería a dejar que el mundo hablara por ella. La fundación se cerró un día cualquiera, sin despedidas. Las niñas fueron enviadas a distintos lugares. Luz no. Nadie reclamó su custodia. Santiago la recibió con indiferencia, pero ella ya sabía que el silencio podía ser también una forma de bienvenida. Durante meses, su vida se midió en monedas. Aprendió que la dignidad también se compra con esfuerzo. En las madrugadas, mientras el resto dormía, ella ya estaba allí, limpiando, riendo, aprendiendo los ritmos del mundo. Doña Matilde había sido maestra rural. Tenía la voz suave de quien ha enseñado mucho y esperado poco. Le habló de la educación como un fuego que nunca se apaga, y vio en Luz algo que ella misma había perdido: hambre de aprender. Estudiaba de noche cuando la ciudad se callaba. Sus ojos ardían, pero no por cansancio, por deseo. Descubrió que enseñar era una forma de sanar el pasado. Cada palabra aprendida era una piedra retirada del camino. Tenía 17 años cuando se presentó al examen de validación. Le temblaban las manos, pero en su mente aún resonaba la voz de don Andrés. Quien escribe su historia deja de ser personaje. Ese día, Luz escribió la suya con letras firmes. Esa noche el fuego regresó a su vida, pero de otro modo. Ya no era destrucción, sino llamado. Luz se descubrió ayudando sin miedo, guiando, cuidando. Entendió que no todos los héroes llegan de lejos, algunos se levantan antes del amanecer. «Tienes manos de maestra», le dijo la anciana. Luz no respondió, pero su mirada sí. Había pasado de ser una niña cuidada a una mujer que cuidaba. Y sin saberlo, estaba a punto de volver al principio, a enseñar donde otros habían sido olvidados. La primera vez que enseñó, sus palabras temblaron. No sabía si los niños entenderían. Pero cuando una pequeña levantó la mano y dijo: «Profe, ¿me enseña a escribir mi nombre?», Luz comprendió que su historia tenía sentido. El destino volvió a tocar su puerta, esta vez con una cámara. Una nota breve publicada en un periódico barrial hablaba de una joven exinternada que enseña sin sueldo. Lo que no sabían era que en esa sala de madera ella también se estaba enseñando a sí misma a vivir. Era una beca, una oportunidad para estudiar docencia de manera formal. Luz cayó de rodillas, riendo y llorando a la vez. No sabía si merecía tanto después de tanto perder. Pero una frase le cruzó la mente, clara como el amanecer: «Los que fueron olvidados enseñarán a recordar». Después de casi 2 décadas, el camino la llamó de nuevo. Esta vez no huía, volvía. El norte, con su silencio antiguo, la esperaba como quien reconoce a una hija. En sus manos traía lo que nunca tuvo de niña: libros, cuadernos y fe. El lugar se llamaba San Lorenzo del Viento. No había escuela desde hacía años. Los niños aprendían lo que podían de la tierra y los animales, pero nadie les enseñaba a escribir sus nombres. Luz supo que había llegado al sitio exacto donde su historia debía continuar. Sin permiso ni salario, empezó a enseñar.
con tiza y paciencia, con canciones que recordaba del orfanato, y con esa voz que alguna vez tembló frente a un pizarrón y ahora sonaba como un canto. Los niños le escribían cartas sin sobres ni sellos. Decían que querían ser maestros, doctores, constructores. Ella les respondía en voz alta, porque aún no sabían leer todo, pero sabían escuchar. El eco de su trabajo llegó lejos. Un programa educativo del gobierno había oído hablar de la mujer que enseñaba en medio del desierto. Querían conocerla, grabarla, convertirla en ejemplo. Luz aceptó no por orgullo, sino porque entendió que el ejemplo también alimenta. Su historia recorrió el país en pocos días, desde los noticiarios hasta las redes, pero ella seguía madrugando igual, porque los milagros, cuando son reales, no interrumpen el trabajo. El pasado no siempre se entierra, a veces camina para alcanzarnos. La mujer que le cambió el nombre la miró con lágrimas en los ojos. «Perdóname, hija». Luz sonrió. «No soy tu hija, señora, pero gracias, porque sin usted yo no habría aprendido a tener compasión». Así decidió llamarla, en honor a la niña que no sobrevivió a aquella tormenta, y que aún la acompaña en cada voz que pronuncia una palabra nueva. El tiempo había cerrado los círculos. Los niños que ella enseñó ahora enseñaban a otros. La rueda giraba y en su centro seguía brillando la niña que un día caminó sola bajo el sol. La historia de Luz no terminó aquí, porque cada niño que aprende su nombre, cada mujer que decide empezar de nuevo, cada hombre que mira atrás sin vergüenza, todos ellos siguen caminando bajo el mismo sol.